Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la charla de hoy, jueves 26 de agosto, que estará realizando la doctora María de los Ángeles Castro sobre dos mulatos en la cumbre, Miguel Enríquez y José Campeche. Como siempre, le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento a nuestra conferenciante en la noche de hoy. Le agradecemos a todos los que están con nosotros a través de Zoom, que mantengan sus micrófonos apagados y al finalizar se contestarán las preguntas o los comentarios que tengan ustedes sobre la charla. Igualmente, a los compañeros que se encuentran en Facebook, compartiremos sus comentarios y sus charlas. Antes de iniciar la misma, daremos una breve biografía de la doctora María de los Ángeles Castro Arroyo. Historiadora y profesora jubilada de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde enseñó cursos de Historia del Arte, Historia de Puerto Rico e Historia Colonial Hispanoamericana por cerca de 50 años. En dicha institución también ocupó diversos cargos docentes administrativos, entre ellos decana de su facultad y rectora interina. Sus publicaciones y temas de investigación giran en torno a la ciudad de San Juan y la historia e historiografía de Puerto Rico. Su libro más conocido es Arquitectura en San Juan, siglo XIX, publicado en 1980, en cuya revisión y ampliación trabaja actualmente. Con ustedes, la doctora María de los Ángeles Castro. Gracias y bienvenida. Muchas gracias, Hilda, y buenas noches a todos. Quiero agradecer a la Fundación la oportunidad que me ofrece con esta invitación de compartir con ustedes un adelanto de uno de los capítulos que estoy trabajando en el libro sobre San Juan que está en preparación en estos momentos. Pero esta noche me acercaré al siglo XVIII con la mirada enfocada en la gente que habitaba el casco antiguo de la ciudad y en especial en dos mulatos extraordinarios que enfrentaron una sociedad hostil, pero destacaron por sus talentos sobre los prejuicios dominantes y fueron las figuras relevantes de su época. La vida de ambos transcurrió en 3 siglos, la de Miguel Enríquez entre el 17 y el 18 y la de José Campeche entre el 18 y el 19, aunque el grueso de sus obras se ubica dentro del siglo XVIII. El primer tercio del siglo lo marcó Enríquez, el mejor corsario del Caribe, acosador implacable de los ingleses y poderoso del país en su momento. En las postrimerías de la centuria brilló el retratista hispanoamericano más importante de su tiempo, el pintor José de Ribafrecha y Jordán, mejor conocido como José Campeche. Tal fue su virtuosismo que en junio del año en curso se descubrió que un retrato atribuido a Goya e identificado como de la madre del genial español podría ser en realidad un Campeche. Algo similar sucedió antes, en 1936, con el retrato de José Mas Ferrer, cuando un crítico de arte supuso que era un Goya. A Enríquez se le menciona ligeramente o se omite en los libros de historia. Tras su muerte quedó un silencio sepulcral, conociéndose muy poco sobre sus hazañas, hasta que el historiador sevillano Ángel López Cantos lo rescató con una detallada y bien documentada biografía y un volumen de documentos que nos ha permitido reconstruir aspectos de su vida, de la sociedad y la ciudad que habitó. En cambio, los grandes méritos de Campeche como pintor fueron reconocidos mientras ejercía su arte y tras su muerte. Existe una considerable bibliografía sobre su pintura, notas biográficas y está próximo a salir un libro que atiende sus raíces familiares. Dos transgresores que sin cruzarse compartieron circunstancias vitales y bregaron cada uno a su manera con las arbitrariedades y los convencionalismos de la época en que les tocó vivir. Mas comencemos por ubicar a Enríquez. Desde los comienzos de la colonización española,
intensificándose en los siglos XVII y XVIII. Pululaban en las aguas antillanas piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios, dedicados a romper el exclusivismo español mediante el contrabando, la ocupación y saqueo de ciudades y el pillaje en el mar. La línea divisoria entre unos y otros era muy fina y se confundía según la ocasión y el objetivo del asalto. Los había de todas las naciones europeas y desde luego caribeños. La base principal de operaciones durante el siglo XVII fue la isla de la Tortuga, al noroeste de Haití, desde donde penetraron el territorio que terminaría siendo el Santo Domingo francés. A lo largo de dicho siglo, ingleses, franceses y holandeses ocuparon las Antillas Menores y Jamaica, desde donde acosaban y fustigaban colonias y embarcaciones españolas. La respuesta fue un aumento en los corsos armados por los gobernadores de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, sobre todo en tiempos de las intermitentes guerras con Inglaterra. Miguel Enríquez no fue el único corsario puertorriqueño de su tiempo, pero sí el más notable. Era mulato o pardo, como también se les llamaba entonces, pero no uno más de los muchos que había en la ciudad y en la isla. Ni su padre era zapatero, como en ocasiones se ha escrito. Nació hijo natural de un miembro del alto clero, un canónigo perteneciente a una de las familias más ilustres de San Juan, con la mulata liberta Graciana Enríquez. Todo el mundo sabía quién era el padre, pero callaban para guardar su honor. La madre de Graciana, esclava de Gaspar Enríquez, murió de parto a los 10 meses de llegar de Angola. La esposa de Enríquez liberó a la niña nacida esclava y la retuvo a su lado hasta que ya adulta pasó como criada a la casa del canónigo Juan de Ribafrecha. ¿Fue este el padre del corso? Nunca se mencionó su nombre y queda como interrogante, mas es innegable que fue su protector, defensor y amigo. Es probable que fuera quien le enseñó a leer, escribir, contar y las oraciones, y quien lo puso de aprendiz de zapatero para evitarle trabajos más duros y peor pagados, a juicio de su biógrafo. Sobre las destrezas de Enríquez en la escritura, expuso el prior dominico de entonces, y cito: el niño salió más leído y escribidor que el mejor de los secretarios que su majestad envía a estas tierras. Leía de corrido, explicando con soltura el contenido. Escribía con una letra linda y clara y sabía tanto de cuentas que ningún problema de número se le atascaba. Cierro la cita. En el relato del prior pueden anticiparse algunos de los tropiezos que encontró Enríquez al enfrentar una élite blanca, pretenciosa y mayormente analfabeta. A pesar de desempeñarse inicialmente como zapatero, curtidor de cueros y calderero, la educación recibida le permitió componer y escribir con propiedad, valor adquirido que aprovechó luego para comunicarse con las autoridades insulares y metropolitanas y con sus agentes mercantiles en diferentes puertos. De las posibles fechas de su nacimiento, la más probable es la del año 1674, es decir, entró al siglo XVIII con 26 años. Enríquez tuvo patente de corso al servicio del rey de España y las ejerció durante 31 años, entre 1704 y 1735. Estas licencias le facultaban para mantener las costas limpias de las amenazas de naves enemigas o de posibles asentamientos en las cercanías de las colonias españolas. Por eso destacó en sus incursiones contra ingleses, daneses, franceses y holandeses, en defensa del dominio hispánico frente a sus recios enemigos en las templadas aguas caribeñas. Operaba con una flotilla que alcanzó a tener 23 embarcaciones entre 1706 y 1710. La mayor parte de sus maniobras consistía en apresar barcos contrarios o de banderas dudosas
impidiéndoles acercarse o establecerse en las costas del imperio. Les incautaba su cargo y dividía los beneficios con las autoridades metropolitana e insular y la tripulación. Mas no imaginemos un pirata sable en mano y cuchillo entre los dientes, saltando de una nave a otra al frente de sus huestes, como había otros. En 1706, iniciándose en el oficio, ocurrió el único encuentro de su participación directa del que tenemos evidencia. Un choque entre su escuadra y otra de Curazao y Jamaica en el pasaje entre Ponce y el islote de Caja de Muertos. Aunque salió victorioso, sufrió un percance cuando hundieron su nave capitana y al lanzarse al mar con todos sus hombres se lastimó una rodilla con un trozo de madera. Agarrado al madero, se mantuvo a flote hasta que al día siguiente lo rescataron unos pescadores de Ponce. Después de varios días, regresó a San Juan en una silla de posta. Agradecido por su salvación, la atribuyó a la Virgen de la Monserrate, a la que se encomendó durante la batalla y prometió ir en romería hasta su santuario en Hormigueros, guardando el más absoluto silencio durante la peregrinación. Además, prometió mandar a decir 10 misas cantadas por las almas de los marinos fallecidos. No tenemos noticias de ninguna otra incursión marítima. Los marineros navegaban sus barcos. Quizás por ello, su biógrafo concluyó que había montado y dirigido su gran empresa comercial desde su casa, sin haber embarcado ni pilotado nunca una nave. Algunos años más tarde, en 1718, el gobernador interino Alberto Bertolano le solicitó que desalojara a los ingleses que intentaban instalarse en Vieques. Enríquez armó una dotación de 800 hombres, un tercio con sus corsarios y el resto con milicianos urbanos de las compañías de pardos y negros de San Juan y varios pueblos distantes. Tras una escaramuza con la pérdida de un miliciano y 30 ingleses, la escuadra victoriosa regresó a San Juan y el gobernador dio cuenta al rey de cómo las personas principales de la ciudad celebraron el triunfo cual si fuera obra suya, ignorando por completo a Enríquez y a las compañías de negros y mulatos que lo lucharon. Pero ningún desplante ni maltrato social de los que enfrentó muchos detuvo a Enríquez. Sus embarcaciones continuaron sirviendo a la corona, no solo en el corso, sino de muchas otras maneras. En el transporte gratuito de personajes importantes entre el arco antillano, incluidos gobernadores, obispos y sus familias respectivas. De correo para distribuir correspondencia y avisos urgentes de la corona entre esos mismos puertos españoles y prestando importantes sumas al erario público que nunca le devolvían. En una ciudad dividida en clanes familiares con pugnas centenarias constantes, prejuiciada y clasista, ¿cómo pudo Miguel Enríquez, con todo en contra, llegar a convertirse, en palabras de José Luis González, en, y cito, el primer gran personaje histórico puertorriqueño? No hay manera de confirmar el entusiasmado juicio de González, mas es indudable que durante el primer tercio del siglo que nos ocupa, la vida de la capital giró en torno a su persona, sus actividades y sus pleitos. Su ascenso le costó esfuerzos, pero fue relativamente rápido gracias en buena medida a la codicia y la corrupción de los gobernadores. Así lo contó el propio canónigo Rivafrecha en una carta dirigida al rey, y cito: este es un pueblo engolfado en el contrabando. No hay persona blanca o de color que no lo practique, pues los barcos con mercancías de España llegan muy de tarde en tarde. Al asumir el puesto en 1700, el gobernador Gutiérrez de Rivas adquirió un barco de corso, la manera más limpia de hacerse de abundante plata sin pasar por contrabandista.
oficio al que se han entregado casi todos los gobernadores. Desembarcan sin un vellón en el bolsillo, pero el alma repleta de avaricia. Cierro la cita. Como no encontró entre la gente blanca un testaferro, cuando supo de Enríquez, ideó una treta para conseguirlo. Lo acusó de contrabandista y lo puso a trabajar en las obras de fortificación en el Morro, ocupación terrible e inhumana. La apelación de varias personalidades convocadas por su protector logró que el gobernador lo asignara a servir en el regimiento fijo y a los 4 meses lo nombró armador de corso. Pasados 3 años, hasta que ocurrió la muerte del gobernante, Enríquez aprendió su nuevo oficio. Mientras Gutiérrez de Riva enriqueció después de haber llegado a Puerto Rico, solo con lo puesto y con su bolsa más vacía que el santo sepulcro cuando Cristo resucitó. Palabras del canónigo Rivafrecha. Enríquez conocía bien los rasgos segregacionistas y pendencieros de las familias principales, los Ponce, Pantoja, Menéndez de Valdés, Montañés de Lugo, Calderón y otros. Sabía que a pesar de los incesantes conflictos entre ellas, cerraban filas ante cualquier amenaza o interferencia con sus intereses de clase. Esa cúpula social no perdonaba la intervención exitosa de un pardo en negocios que antes dominaba ella, y menos verle recibir los honores y títulos que le dispensaba la corona. Consciente de la desigualdad con la que se enfrentaba a la sociedad en la que había nacido con el baldón de ser pardo espurio, gestionó, obtuvo y pagó el título de capitán de mar y guerra, el título y la medalla de caballero de la Real Efigie, que conllevaba el exclusivo uso del don, y la Real Cédula Auxiliatoria, que le permitiría acudir al Consejo de Indias para dirimir cualquier pleito que se le presentara. La medalla podría llevarla al cuello en los actos solemnes o cuando le apeteciera, y nadie más en San Juan la ostentaba. Además, le fue asignada una guardia compuesta por un cabo y los soldados que hicieran falta para mantener el buen comportamiento, la paz y la tranquilidad cuando los más de 300 corsarios enrolados en sus embarcaciones estuvieran en tierra. Estos eran marinos de fortuna que no recibían un salario, sino parte del reparto de las capturas que realizaban. Mas corso, contrabando y comercio iban de la mano, y las correrías de sus embarcaciones por todo el Caribe e incluso hasta las costas de Nueva Inglaterra y el Atlántico Norte le permitieron amasar una cuantiosa fortuna, la más grande de la isla. Este inmenso caudal incluía casas, haciendas, esclavos, capellanías, mercancías europeas, bodegas, talleres, astilleros y naves de distintos tipos. Su peculio también le facultó para comprar algunos cargos de gobernadores que al llegar fueron apoyo, cómplices y socios en el contrabando, de obispos beneficiarios de sus obsequios, amistades influyentes en Cádiz y Sevilla y el respaldo metropolitano hasta que inició su caída. Todo un engranaje de corrupción mutua basado en la ayuda recíproca. El poder que llegó a tener Enríquez despertó desde temprano la animosidad de las familias principales de la ciudad que no perdonaban su riqueza, entre otras cosas porque afectaba la de ellas al monopolizar el contrabando que todos practicaban de una manera u otra. Mucho menos pasaban por alto que acaparara con sus mercaderías el comercio legal ante la larga ausencia de los barcos de registro y su prepotencia al apropiarse de maneras de las élites en casas, vestidos, alimentos y uso del restringido don. Sobre todo, no toleraban su condición de humilde mulato zapatero llegado a tanto, y se quejaron a Felipe V en los términos siguientes. Cito: todos los honores y preeminencias sin medidas
son para el capitán Miguel Enríquez y las afrentas para los demás. Cierro la cita. En torno a la competencia por el contrabando, lo dejó muy claro el obispo Fernando de Valdivia. Cito: lo que sucedía era que el señor Deán, cabeza de la familia más importante de San Juan, los Calderones, desde que los corzos se dedican a limpiar de contrabandistas las costas de Puerto Rico, han perdido los grandes provechos que en su finca de Bellavista confeccionan con tales sujetos. Cierro la cita. ¿Cómo era Enríquez físicamente? Debemos una breve descripción al canónigo Rivafrecha. Mas antes de reseñar los rasgos que traza el canónigo, déjenme agradecer a nuestro extraordinario artista Antonio Martorell el privilegio de permitirme estrenar esta noche su magistral retrato del Corsario, obra que figurará en su próxima exhibición titulada Entre telas. Apreciarán ustedes que el maestro Martorell partió de la obra a la par que rinde homenaje a otro maestro de las artes que nos ocupa esta noche, José Campeche. Martorell imaginó a Enríquez en la misma pose que Campeche retrató al capitán general Ramón de Castro, defensor de la plaza de San Juan ante los ingleses en 1797, igualándolos en el poder que llegó a tener Enríquez en su época de auge. El campo de guerra en el área del puente de San Antonio y el condado, que muestra el retrato de Castro, lo ocupan los barcos, armas del corsario, colocados próximos a sus dominios en la puerta de San Justo, la entrada marítima a la ciudad. Pero la textura de la vestimenta de Enríquez sale de la tela que usó el artista para plasmar su imagen. Regresemos a las palabras de Rivafrecha mientras disfrutamos los detalles del cuadro de Martorell. Era pardo, bastante trigueño, no mal parecido y dueño de un cuerpo bien proporcionado y de un rostro agradable. El obispo Valdivia la amplía y añade otra clave para entender el malestar de los principales cuando narra su impresión al conocerle. Llegó vestido con las ropas de una persona principal y de honor. Del cuello pendía la medalla de la real efigie de su majestad. Los andares eran enérgicos, pero cadenciosos a la vez. Se trata de un hombre de estatura más que mediana, los remos muy proporcionados y con una mirada dulce y penetrante. El color de la piel casi negra, mas sus cabellos lacios, sedosos y finos. Pero lo que más llama la atención es su voz recia y modulada, con la que habla palabras refinadas y corteses, que para sí quisieran muchos catedráticos de Salamanca. A la pregunta del mismo obispo, su amigo, sobre si él era contrabandista, Enríquez le confió que en las iglesias de la isla se podía oír misa todos los días gracias a que él donaba la harina para hacer hostias, el vino para consagrar, el aceite de oliva para las lámparas del Santísimo y la cera porque su fe le incitaba a hacerlo. En otras palabras, la obligación era del gobierno, pero la carestía de los productos impedía la celebración de la liturgia completa. Ese hueco lo llenó Enríquez por un tiempo, sin dejar de obtener sus ganancias al vender los excedentes. Durante la Guerra de Sucesión Española, por más de 13 años no llegó un barco de registro a la ciudad, y Enríquez con sus corzos proveía las mercancías que faltaban. Lo mismo sucedió después de los dos huracanes seguidos de septiembre y octubre de 1713, en los que repartió gratuitamente a los pobres desde su casa los alimentos que no había en la ciudad. Pero a los principales les cobró y entonces lo tildaron de contrabandista. Los poderes del Estado, la Iglesia y la ciudad dependieron de él mientras tuvo sus licencias de corso, aunque no se lo reconocían.
La presencia urbana de Enríquez dominaba y, claro está, mortificaba a sus rivales y enemigos. Basta fijarnos en su emporio de 13 casas, 12 de 2 niveles, cubiertas de tejas y una de tablas de palma techada con tejas. 10 de las casas ocupaban prácticamente las 2 aceras de la calle de San Justo. Es decir, dominaba estructuralmente una de las principales arterias de la ciudad, la que conducía directo a la puerta de San Justo y al puerto, cuya cercanía le permitía cargar y descargar sus embarcaciones. Algunas casas las dedicó a almacenes, 4 bodegas, 3 talleres industriales y 4 a vivienda. Su domicilio ocupaba una de 2 casas contiguas en la calle mencionada. En la otra hospedaba a los visitantes importantes de la ciudad. La tercera, en la Plaza de Armas, la reservaba para alojar a los obispos mientras acondicionaban la casa episcopal, que casi siempre estaba destartalada. Y la cuarta, en la calle que va de la Plaza Mayor al convento de San Francisco. La cedía gratis a los oficiales de la Real Hacienda. El mobiliario de la residencia concordaba con sus caudales, a la par que transmitía cierta ostentación del poder que había adquirido. ¿Qué mercancías guardaban y exponían a la venta sus tiendas y almacenes? La tienda tenía un mostrador a lo largo del espacio y las paredes y suelos los llenaban estanterías, armarios, arcas, cajones y petacas. Allí podía adquirirse de todo: alimentos diversos, vinos de distintos tipos y procedencia, surtido de tejidos, lanas y sedas, ropa confeccionada, avíos para la costura, adornos y vestidos, pieles variadas para hacer zapatos, ropa de cama, manteles y utensilios para la mesa, materiales y herramientas para carpinteros y cerrajeros, bisutería y artículos de uso común, efectos de uso personal como navajas, peines, escopetas, aparejos para caballos, entre ellos cascabeles y campanillas. El origen de esta mercancía era desde luego el contrabando, aunque él siempre reclamó que era producto del corso. Sus casas se equiparaban a las que más tarde en el siglo Abad describió para las de las clases altas. Que se igualara y sobrepasara a las élites les resultaba a estas inaceptable. ¿Habría alguna persona o familia en la ciudad capaz de competir con él a esa altura de riqueza total? Todo parece indicar que no. Pero la amplitud y variedad del inventario en sus almacenes sugiere que tampoco era una sociedad tan pobre como se ha insistido en tantos textos, porque mucha de esa mercancía la vendía en sus tiendas locales, lo que no cancela el atraso general del país y el desigual poder adquisitivo de la sociedad. Durante los 3 decenios en los que estuvo activo en corso, Enrique se enfrentó a varios pleitos de los que salió airoso. Perdía su fortuna y la rehacía, pero a la larga pudieron más los intereses de la corona, la alcurnia social y la aversión de sus perseguidores. Terminada la guerra de la sucesión, cambiaron las relaciones diplomáticas en Europa. Felipe V interesaba mantener la paz con Inglaterra, que por su parte presionaba para que Enrique cesara hostilidades contra sus súbditos y buscó la manera de deshacerse de él. Con la mediación de su secretario de Marina e Indias, nombró un gobernador inescrupuloso que se prestara a sus planes. Le impartió instrucciones secretas sobre cómo quitar del medio a Enríquez. Le escribió de forma confidencial al nuevo obispo, Sebastián Lorenzo Pizarro, para que se mantuviera alejado de él, y alentó los continuos ataques de sus muchos e influyentes enemigos de las familias notorias de la ciudad. Así, la suerte de Enríquez quedó en manos de un gobernador contrabandista, como eran casi todos, avaricioso, corrupto, injusto, arbitrario y libidinoso, quien con la complicidad de los principales de la ciudad y el apoyo de los cabildos secular y religioso, de los frailes franciscanos y del obispo, propiciaron
su caída y muerte. En 1735, las múltiples acusaciones y el acoso de que fue objeto le obligaron a asilarse en el convento de los dominicos para evitar un seguro encierro en el Morro, y desde donde pensó que podría defenderse mejor. Mas incitarlo a refugiarse en Sagrado formaba parte del plan incluido en las instrucciones secretas. Los implicados fueron implacables en llevar procesos irregulares y falsos para inculparlo e incautarle todos sus bienes, bajo la excusa de deudas inexistentes, fabricadas por todo el que quiso reclamar alguna. Murió en 1743, a los 69 años, pobre, traicionado por antiguos colaboradores que se enriquecieron a su costa, abandonado por todos menos un par de amigos y su hija Rosa, monja carmelita. Expiró sin el auxilio espiritual sin más auxilio espiritual que la extrema unción, algo muy cruel para un devoto católico de su tiempo, y fue enterrado de limosna en la iglesia conventual. En la hora final, de nada le valieron los entierros pagados a otros, ni las capellanías perpetuas por valor de 20,000 pesos instituidas para oraciones por las almas de él y de su madre, que también le fueron embargadas. En cambio, Matías de Abadía, fallecido pocos meses antes que Enrique, fue recompensado por la corona, prorrogándosele la gobernación 3 veces consecutivas, algo inusual, y aumentándole el sueldo de manera personal, no al cargo como tal. También salió airoso, sin un solo señalamiento, en su juicio de residencia, realizado post-mortem, incólume y limpio, a pesar de ser un caso flagrante de corrupción administrativa, ingrediente inherente al sistema colonial vigente. Las andanzas de Enríquez en el mar y la ciudad marcaron las primeras 3 décadas del siglo XVIII. El trasiego alrededor del puerto de la tripulación de sus barcos y los traqueos del contrabando disfrazado de corso, el ir y venir en sus astilleros y el movimiento en sus tiendas y talleres fueron pruebas claras de su presencia dominante. Luego, al doblar la mitad del siglo, destacaron nuevos afanes, entre ellos el ambicioso proyecto de las fortificaciones con su flujo de soldados, trabajadores libres, esclavos y presidiarios importados empleados en ellas. El dinamismo urbano que promovieron las obras arquitectónicas, los preparativos ante los rumores de invasiones que culminaron en el asedio de 1797 y sobre todo los quehaceres de José Campeche, otro mulato excepcional, destacado en un oficio muy distinto al de Enrique, el arte de la pintura. La vida del corso y el pintor siguieron caminos divergentes, pero con tangencias reveladoras de una sociedad perfilada por el racismo y el colonialismo. Ambos provienen de la extracción más humilde, descendientes directos de esclavos. Los dos nacidos, criados y radicados toda la vida en San Juan, con un apego especial a su ciudad. Trabajadores que dominaron ampliamente sus oficios, católicos devotos, asiduos del convento de los frailes dominicos y colaboradores de los obispos y otras iglesias del país. Mientras Enríquez ofreció alojamiento temporero y vituallas necesarias a algunos prelados a su llegada a la ciudad, entabló amistad con algunos de ellos y contribuyó a concluir las obras de la catedral a principios del 18. Campeche nos dejó los datos de varios obispos: Pizarro, Jiménez Pérez, Tres Palacios, de la Cuerda, Sengotita y Arismendi. Sus pinturas religiosas adornaron altares públicos y privados, y fue chirimía, suplente del organista, y además reparaba el órgano de la iglesia mayor. Si la calle de San Justo se identificaba con Enríquez, la de la Cruz, de manera más modesta, lo hizo con Campeche, cuya casa hacía esquina con la de San Sebastián,
y otros miembros de la familia también habitaron la villa. Los dos celebraban tertulias vespertinas en sus casas con asistencia de autoridades de la ciudad y tuvieron sus tiendas, almacenes y talleres en la planta baja de cada una. El canónigo Juan de Ribafrecha, benefactor de Enríquez, fue dueño de Tomás, a quien liberó en su testamento. Este, padre del pintor, adoptó el apellido de su antiguo amo, al que después añadió el de Campeche, nombre del barrio de la periferia donde vivió siempre, y el escogido por su hijo, quizás con la intención de alejar su nombre del estigma de la esclavitud. A juzgar por el autorretrato de Campeche, conocida por las copias de Ramón Atiles y de Francisco Ller, y la descripción que dejó Tapia, y las que tenemos de Enrique, este fue de tez más oscura que el pintor, pero ambos tuvieron rostros agradables, cuerpos proporcionados y pelos lacios. Los dos profesaron un evidente amor filial a sus madres y familias. Ninguno de los dos se casó, si bien Enrique tuvo relaciones continuas y varios hijos de uniones libres. Se ha especulado sobre si Campeche sufrió un amor imposible por ser ella blanca, como insinuó Tapia, o si su celibato se debió a cierta inclinación al sacerdocio que hubiera profesado en otras circunstancias vitales. El enigma persiste. A pesar de que llevaron vidas muy distintas, fueron hombres de devoción arraigada. Campeche fue reconocido como persona de profunda religiosidad espiritual y práctica, de misa, rosario y rezos diarios, miembro terciario de la Orden de Santo Domingo, sujeto a su regla monástica. Según la describen sus biógrafos, su existencia transcurrió entre el taller, su familia y el ejercicio de sus devociones. Su vida, calificada de intachable, fue frugal, ajena a diversiones de cualquier tipo, al cuidado de su amplia parentela de hermanos y sobrinos. A pesar de que lo hemos recordado una y otra vez como retratista, no hay que olvidar que fue mayormente un pintor de temas religiosos. Por el contrario, el proceder de Enríquez fue inquieto y mundano, sobre todo en lo relacionado con sus lances amorosos y actividades clandestinas. Sabemos poco de su entorno familiar, pero sí que tuvo hermanos, amantes e hijos, y que su madre vivía con él o cerca de él antes de su encierro en el convento de los dominicos. Sus actividades estaban en polos opuestos. A las ya descritas de Enríquez en el corso, comercio y contrabando, se contraponen las diversas tareas de Campeche en las humanidades. Fue pintor, músico, tocaba órgano, piano, oboe, flauta, chirimía y maestro de canto llano, dibujante, pirotécnico, tallador y dorador de retablos y marcos. También diestro en algunas nociones de arquitectura efímera a la hora de levantar túmulos y otras estructuras no funerarias para las grandes celebraciones de la ciudad y los planos que le pedía el ayuntamiento. Igual que Enríquez, tuvo su clientela entre las familias principales de la ciudad, pero las obras de ambos se propagaron más allá. Enríquez tuvo socios y corresponsales por todo el Caribe e incluso Cádiz y Sevilla, mientras que Campeche recibía encargos de territorios cercanos en las Antillas y Venezuela. Y muchos de sus retratos y pinturas devotas salieron en los baúles de quienes se los encargaron mientras permanecieron en la isla. Tapia habla incluso de una invitación que le hiciera el rey para que fuera a la corte con la promesa de hacerle pintor de cámara, a la que él rehusó. Igual suerte corrió otra que le hiciera un renombrado caballero inglés. No se ha podido corroborar la certeza de estas ofertas, pero lo cierto es que sin despegarse de la ciudad, la fama de estos dos mulatos trascendió los confines insulares. Campeche nació en 1751, 8 años después de la muerte de Enríquez.
en un hogar ya constituido mediante el matrimonio de una mujer blanca de origen canario con un mulato perteneciente a la capa artesanal, con taller propio y una clientela entre las esferas superiores que lo respetaba y aceptaba dentro de su nivel social. En cambio, Enríquez era hijo natural de hombre blanco y mulata liberta, que subió desde sus humildes oficios de zapatero y calderero hasta ser capitán de una flotilla y poderoso hacendado. Y aunque sirvió a las altas esferas sociales y políticas, éstas lo utilizaron sin llegar a aceptarlo, mucho menos integrarlo, a pesar de los honores reales recibidos. Tuvo esto que ver no solo con su condición de mulato, sino que se agravó por la competencia que suponía para aquellas élites en los trajines del extraperlo y el acaparamiento de los mercados internos mediante un inventario con los que pocos, si algunos, eran capaces de competir. Opuesto a la opulencia que alcanzó en Cuba, los estudiantes de Campeche coinciden en reconocer que si bien cobraba modestamente por sus trabajos, Tapia incluso llega a decir que dejaba que sus clientes fijaran las condiciones de venta. Estos eran muchos y le permitieron un nivel de vida desahogado, sin llegar a enriquecerse. A su muerte, las dos hermanas solteras y sobrinos menores a su cargo quedaron en una frágil situación económica. Tanto Enríquez como Campeche, cada uno en su tiempo, estilo y condiciones de vida, imitaron, como era usual, prácticas y usos de las clases más altas, entre ellos la tenencia de esclavos, que formaba parte del ambiente en que vivieron, en el cual poseerlos era un símbolo de cierto poder económico y ascenso social. Los dos intentaron subir en la conocida escala de corte piramidal y tuvieron amistades entre los principales de la cúpula, pero ese trato y ese reconocimiento de los otros no implicaba la aceptación en términos de igualdad. Siempre estuvo en el plano de la condescendencia por las virtudes del personaje. La revolución haitiana entre 1791 y 1804 acrecentó entre los blancos el temor de una sublevación de esclavos y acentuó el recelo hacia los afrodescendientes. Los dos padecieron el crimen racial inherente al sistema esclavista existente en la isla desde que se fundó el poblado de Caparra, aunque la diferencia en la estima y el trato recibido por cada uno fue abismal, acorde con la vida que llevó cada cual. Lo evidencia la asistencia o falta de ella a la hora de la muerte, a pesar de estar ambos enterrados en la misma iglesia conventual y el recuerdo que de ellos guardó la ciudad en su memoria. A Enríquez, enclaustrado y posiblemente envenenado al final de sus días, le tocaron ligeras menciones en ciertos libros y alguna novela, hasta que salió su primera biografía documentada en 1994. Campeche murió en 1809, a los 58 años, rodeado de familiares y amigos. Tuvo el entierro católico que había dispuesto y obituarios elogiosos, incluido el del Cabildo, refiriéndose a él como patricio. La Sociedad Económica de Amigos del País, en 1841, colocó en su sede su retrato junto con el de Ramón Pover y auspició una retrospectiva de su obra en la exposición de 1863. Su primera biografía, ordenada y subvencionada por la Junta del Comercio y Fomento de Puerto Rico en 1854, la escribió nada menos que Alejandro Tapia y Rivera, y al año siguiente la reseñó José Julián Acosta. El país le ha hecho justicia reconociéndolo como el primer gran pintor puertorriqueño. Mientras la ciudad crecía y terminaba el cerco de sus formidables murallas, las luchas de Enríquez y los personajes retratados por Campeche confirman la presencia de una élite con amplios recursos económicos. Un grupo que se calificaba a sí mismo como gentes principales y de honor, atenta siempre a cualquiera que intentara penetrar sus filas o representara reto alguno a sus privilegios.
Después de la consideración racial, intervenían otros factores que marcaban niveles: el origen nacional, inseparable de la condición colonial, el linaje, la riqueza, el poder militar y el político fijaban el orden en la cúpula de la pirámide. Claro está, aunque este sector reclamaba blancura y linaje, lo cierto es que el mestizaje era la orden del día. Muy pocos podían reclamar pureza racial y muchas veces la ascendencia noble se había inventado en la travesía atlántica. Mas también es cierto que tales consideraciones le servían a manera de detente para frenar a los pardos que aspiraran a subir en el escalafón social. A estos se les estigmatizaba como miembros de una raza infesta y se agrupaban en su contra cuando alguno ostentaba o intentaba escalar alguna de las zonas restringidas a los privilegiados, tal cual le pasó a Enríquez. A los pardos se destinaban los oficios artesanales, repudiados por los blancos que los calificaban de viles y bajos. Entre estos se encontraban los de pintor artista, escultor, músico de chirimía y organista, todos oficios practicados por Campeche. Por ello, al morir Campeche en una instancia de las hermanas al rey, lo identifican como el mejor pintor y único fisonómico que había en la ciudad. Su oficio con el arte de la pintura y otras artes liberales, elevándolas sobre tareas maestrales y el nivel social que las supeditaba. Aparte del innegable discrimen y prejuicios de todo tipo y de la animadversión social hacia los pardos en la ubicación urbana de la gente, no existía la segregación racial. Sin refutar lo sabido de que las clases menesterosas, mayormente mulatos y negros libres, eran desplazados hacia los contornos de la ciudad y sus barrios señalados, incluso por nombres como el de Culo Prieto en el siglo XIX. Lo cierto es que aquellos que alcanzaban ciertos medios económicos también residían por todas las calles de la ciudad, a veces con casas propias y otras mediante el alquiler de habitaciones o secciones de grandes residencias formando casas de vecindad. Esta situación se acentuó en el siglo XIX, obligados por el crecimiento de la población amurallada. En dicho siglo y enfrentando los mismos rechazos y sinsabores, también descollarán negros y mulatos, cuyos reconocimientos y actividades los elevaron sobre los blancos que los menospreciaban como inferiores. Mas ahora nos detenemos en los dos poderosos mulatos que fueron las figuras dominantes en el siglo XVIII. Enrique, por el poder nacido de su fortuna, sagacidad y bravura. Campeche, por la riqueza de su pintura y su abanico de talentos en las artes liberales. Dos transgresores cuya fuerza atemperó el prejuicio. Enríquez mediante el reto constante a las élites, imponiéndose con su fortuna al poder político de algunos gobernantes. Campeche porque acalló con su arte el ruido del prejuicio, ganando la inmortalidad. Muchas gracias. Ahora pues estamos listos para conversar. Muchísimas gracias por la presentación de esta noche. Pasamos a preguntas y comentarios. Si alguna de las personas que nos acompaña en Zoom desea comentar, solamente tiene que levantar la mano para que así pueda hacerlo. Mientras tanto, en Facebook tenemos una pregunta. ¿Se tiene conocimiento del lugar donde estaba la plantación de Miguel Enríquez? ¿Se ha hecho algún estudio arqueológico? Sí se conoce y de hecho todavía se conserva el nombre de, estaba por el ingenio de la Trinidad en esos contornos. Y sí se han hecho algunos estudios. Yo no sé los resultados de esos estudios, pero sí se conoce el lugar. Se conoce el lugar. Perfecto, muchísimas gracias. Y quedan las ruinas de la ermita que se llamaba la Candelaria.
Creo que en ella celebran la Candelaria el 2 de febrero en Tua Baja. Sí. Sí. Si hay alguna otra pregunta, los amigos de Facebook o pregunta o comentario, este es el momento de así realizarlos. De la misma manera, las personas que nos acompañan vía Zoom, si desean hacer comentarios o preguntas. Cuando vaya a contestar, doctora, si puede levantar un poquitito la voz, porque el volumen se escucha algo bajo para beneficio de algunas personas que necesitan que sea un poquito más alto. Muy bien. El doctor Jorge González Monclova da las gracias por tan importante información histórica. Gracias. De la misma manera, Vilma Pérez le saluda y indica lo excelente que ha sido la charla. Muchas gracias. Bien. Mientras se espera por preguntas, aprovechamos la oportunidad para invitarlos la próxima semana a la charla que tendremos, un tributo de Pablo Casals a San Juan de Puerto Rico por José de la Noy. Así que interesados, recuerden enviar su correo electrónico para enviarle el enlace. Pregunta Vilma Pérez. Si podías repetir cuál fue el tercer permiso que tenía Enríquez por parte que tenía Enríquez para ir al Consejo de Indias. Sí, esa era una de las autorizaciones que le concede la corona, que era importante para Enrique, porque Enrique se pasó de pleito en pleito. Y ese se le conocía como la Real Cédula Auxiliatoria. Y a través de esa cédula, él podía apelar directamente al Consejo de Indias sin pasar por los trámites usuales en aquellos momentos en cualquier pleito judicial. Así es que sí, era importante. Lo que pasa es que al final, ya una vez él estuvo recluido en el convento de los dominicos, ni esa cédula le fue reconocida. Y no pudo llegar al Consejo de Indias, no pudo pleitear porque desde allá mismo, desde la metrópoli, le estaban cortando ya el paso, le estaban cortando las alas. Ya no les convenía tener al corsario aquí. Muchas gracias. Pregunta Jaime Rodríguez Rosa. Por la cercanía de Enríquez con los dominicos, ¿hay evidencia que él fuera terciario como Campeche? No, y no parece que fuera terciario, porque eso hay una regla que permitía cierta conducta y él pues fue bastante, digamos, amoroso y no creo que cumpliera todos los requisitos para ser terciario. Muy bien. Pregunta también Vilma Pérez que ¿cuándo saldrá el libro que usted mencionó? Pues se supone que yo deba terminarlo entre diciembre y enero y entonces será un proceso para fines del año próximo porque es una revisión del libro de Arquitectura en San Juan. Se va a llamar Amurallados y es vida y arquitectura en el viejo San Juan. Gracias. Pregunta Miriam Díaz Sierra. Interesante paralelo, doctora Castro. Dos mulatos que sobresalen en una capital racista y segregacionista. La sociedad de la época los utilizó, pero no los aceptó. En el caso de Campeche, él sí, él fue reconocido. Una cosa es que lo aceptaran como un igual entre los blancos y otra cosa es que le reconocieran su talento, lo respetaran. Y estaban un poco también, en cierto modo, a merced de su
de él porque tenían que posar para él si querían sus retratos, ¿no? Así es que, pero eso no quería decir que lo aceptaran como un igual, pero sí lo respetaron. Y a la hora de su muerte, los obituarios se expresan elogiosamente de él. Él tuvo una procesión fúnebre con asistencia de muchos de los principales de la ciudad. Así es que él sí tuvo un bien ganado prestigio en su momento. Y él no representaba un reto a los intereses de las clases principales, como sucedía con Enrique, porque Enrique estaba en competencia con el contrabando, con ellas, toda esa clase dominante, esa clase alta en San Juan, estaba toda metida en el contrabando, de los gobernantes para abajo. Y Enrique, claro, era el número uno en esas lides. Así es que era una competencia directa. Además, los tentaba mucho. Es decir, miren el retrato que magistralmente captó Martorell en ese atuendo que es como lo describe Valdivia, ¿no? Es decir, él vestía como la gente principal. Él mandaba, si no había alimentos, ciertos alimentos en la plaza, él los mandaba a buscar. Y en su casa siempre había buenos vinos, buenos rones. Los obispos dicen que les encantaba el roncito que le servían en la casa de Enríquez, en las tertulias que hacían por las tardes. Así es que la ropa, si él no encontraba la ropa o no tenía la ropa que le satisfacía, mandaba a buscar las telas afuera. O sea que era una competencia y un reto continuo a las capas superiores de esa clase blanca que se autodenominaba clase principal o gente principal y de honor. Y eso es la forma de retarlos y de sobrevivir. Era no solo teniendo éxito ¿verdad? En sus actividades, sino también vistiendo y comiendo, no solo como ellos, sino muchas veces mejor que ellos. Y además que tenía a su favor, que sabía leer, escribir y sabía de cuentas, de números. Es decir, que estaba mejor preparado que mucha de esa élite blanca que eran analfabetas. Muy pregunta Cristina Flores. Saludos. ¿La medalla de la Real Esfinge aún existe? No creo. No creo, pero sí era muy común, por lo menos en época de Felipe V, que es el primer Borbón que llega a España. Y ustedes ahí, Martorell logra, lo capta, ¿no? Esa efigie, que era una medalla, que la podían tener en oro, la podían tener en cobre, la podían tener en plata. Y llevaba el retrato del rey, se acuñaba esa moneda con el retrato del rey y no todos la tenían, porque además conllevaba el uso exclusivo del don. El don no lo usaba todo el mundo y esa era otra cosa que mortificaba a las élites, porque él se tenían que referir a él como don Miguel, ¿no? Don Enríquez. Preguntan si existe alguna pintura de Enríquez hecha en su época. No. Eh, Por lo menos que se haya descubierto, pero no creo. Bien. Orlando Cartagena. Leí unos documentos que poseo que Miguel Enríquez era dueño de una plantación llamada El Plantío entre Bayamón y Toabaja, lo que comentamos ahorita. Sí. Eh, Esa era una hacienda enorme. Se calcula que tenía 250 esclavos, tenía un área de ganado, tenía caballos, tenía varias fincas de cultivo. Así es que sí, era el hombre más rico del país y por mucho. Ponía y quitaba gobernadores. Él compraba en Sevilla, ustedes saben, el puesto de gobernador se vendía.
Y él manipulaba con su gente en Sevilla y Cádiz para que mandaran a fulano o sutano, o los que él tenía, ¿verdad? Y lo mismo si tenía que quitar alguno también. Claro, era un sistema muy corrupto, ¿no? Pero él aprendió a lidiar con la autoridad colonial, que era así. Entonces, él aprendió inmediatamente las tres, como llamamos, las tretas del débil, ¿no? Así es que aprendió el contrabando porque uno de los gobernadores lo metió a contrabandista. Cuando llegó, se dio cuenta de este mulato que sabía leer y escribir muy bien, que sabía de números, y él no encontraba entre la gente de la capa superior blanca a alguien con esas condiciones y además que, que fuera, que por su condición pudiera él considerarse, pudiera el gobernador considerarse superior a él, porque también esa élite blanca de San Juan era bastante pretenciosa y reclamaba honores y reclamaba distinciones que muchas veces no tenían, se las habían inventado, pero otros sí lo tenían. Y estaban también muchos descendientes de ex gobernantes que venían desde el siglo XVI, así es que tenían cierta ascendencia en aquella sociedad. Cuando llega Matías de Abadía, él no encuentra de momento en quién confiar para convertirlo en su socio en el negocio del contrabando. Le hablan de Enríquez, se fija en él y lo consigue. Y es así como Enrique aprende en sociedad con el gobernante las tretas del contrabando, los manejos del contrabando. Y claro, obviamente era una persona muy inteligente y conocedora. Muchas gracias. Comparte Cristina Flores que la dirección es en la carretera 167 hacia Levitown. En la actualidad es una finca privada y queda en las ruinas de la ermita. Se llama La Candelaria, Sí. que era la ermita de la... Porque Enrique era devoto. Eso, todos los documentos que hay sobre él, el trabajo de su biógrafo, lo ponen como un hombre creyente. Y eran de todos los obispos. Por eso, cuando la corona quiere ya salir de él, lo primero que hace es que llama al obispo y le dice: usted no se me asocie, no se una a Enrique, manténgase apartado de Enríquez. Comenta Cristina Flores: tengo entendido que cuando el dinero asignado del situado no llegaba, era Enríquez el que corría con los gastos. Sí, bueno, yo no sé, bueno, Enrique sí prestó muchísimas veces dinero al gobierno que nunca se lo pagaron. Eso era una mala costumbre del gobierno. No solo pasó. Primero fue con Enrique y después fue, al final, nosotros vemos el siglo XVIII a Jaime Odali también prestando dinero y nunca se lo devuelven. Pero sí. Independientemente de si llegaba o no llegaba el situado, que la mayor parte de las veces, por lo menos buena parte de las veces no llegaba. Él prestaba dinero cuando se necesitaba. Y él, él terminó, gracias a él se terminó en el siglo XVIII las obras que pudieron terminarse en la catedral. Le puso techo, le puso piso de ladrillo y techo de madera, pero fue Enrique quien la terminó, quien aportó el dinero y buscó otros contribuyentes para que pudiera terminarse las obras de la catedral en ese momento. Es un personaje muy poco conocido. Bueno, se conoce gracias a Ángel López Canto, un historiador sevillano ya fallecido, quien hizo una investigación exhaustiva excelente de Miguel Enríquez. Y gracias a él tenemos muchísimos datos.
no solo con la biografía, sino que después publicó un volumen de documentos que según él encontró en el rastro en una ocasión, y ese volumen de documentos, que es menos conocido que la biografía, es interesantísimo porque ahí hay obras, ahí hay cartas de Enríquez. Pregunta Vilma Pérez. Tengo entendido que hacia el final de su vida se le negó la medalla de la Real Esfinge. ¿Es cierto? Bueno, una vez se concede la medalla no se quita. Lo que pasa es que él estaba recluido en el convento de los dominicos y allí pues de nada le servía, ¿no? No podía usarla. Posiblemente en algún momento trataría de venderla o de fundirla. No sé cuál era el metal de la medalla que él tenía. No sé si era de oro, no sé si era de plata. Sabemos que la tenía y que la usaba, porque Valdivia lo dice. Cuando lo conoce, cuando él va a conocer el obispo, se pone sus mejores galas, así como lo retrató, como lo imaginó Martorell magistralmente. Verificamos si hay alguna otra pregunta de las personas que nos siguen en Facebook para realizarla. Le da las gracias a la señora Vilma Pérez por haberle contestado la pregunta en relación a la Real Esfinge. Si alguien quiere comentar en Zoom, desea hacerlo propiamente, puede levantar la mano para abrirle sus micrófonos. Esperamos unos minutitos. Les recordamos a las personas que nos están escuchando que la charla está siendo grabada y se subirá más tarde a nuestro canal de YouTube. Preguntan que dónde puede verse la pintura que realizó Martorell de Miguel Enríquez. Martorell es parte de una exposición que él está preparando que se va a llamar Entre Telas. Y bueno, me da como una, en realidad, aprovechando la amistad de Martorell y su generosidad, me la envió para que yo la pudiera utilizar esta noche. Así es que no sé, ¿verdad? Pero él sí la está preparando para esa exposición, si mal no recuerdo, es en octubre. Perfecto. Y es que pronto él tiene esa exposición de Martorell, va a ser interesantísima. Yo he visto algunas de las obras que ya tiene preparadas y esta es una maravilla porque esta está, se fijan en esa imagen, está hecha sobre tela y es la textura de la tela sobre la que él pinta la imagen la que da esas calidades del atuendo de Martorell. Y todos los detalles, está la medalla de la Esfinge, de la medalla de Felipe V, de la gran efigie del monarca. Está la cartela, como la que usaba, solía poner Campeche, en este caso dice Don Miguel Enríquez, corsario del rey. Y los barcos que estaban, él tenía un astillero y tenía sus barcos en la dársena frente a la puerta de San Justo. Ahí era donde tenía, ¿verdad? Bueno, parte de sus barcos porque el número de barcos que tuvo varió según el momento, ¿verdad? A veces tenía más, a veces tenía menos. Pero sí fue, y todo lo organizaba desde tierra. Después del incidente en el pasaje de Caja de Muertos, no hay ninguna otra evidencia de que él estuviera ¿verdad? En las embarcaciones navegando. Ese incidente de la caja, ese encuentro en el pasaje de Caja de Muertos, lo narra él mismo y lo incluye el libro de documentos que publica López Canto sobre Enrique. Y es bien interesante porque él es el que dice que ellos convocan, ¿verdad? Se entregan y reclaman el auxilio de la Virgen de la Monserrate, que era entonces la Virgen
del país. Era la patrona a la que acudí. Si no era la patrona oficial, era la que acudía, la que mayor devoción tenía. Y él va, yo no sé si llegó a ir finalmente, pero él dice, y posiblemente lo cumplió. Posiblemente esa peregrinación que él hizo, que él prometió que iba a hacer en silencio con sus marineros, probablemente la hizo, porque esas promesas solían cumplirse. Todavía hasta hace unos 15 o 20 años, esas promesas a la Virgen de la Monserrate se cumplían. Yo he llegado a ver y entrevistar una persona que vino de Hawái a pagar una promesa que había hecho su abuela, y su abuela murió antes de poder pagarla, y él vino desde Hawái a pagarla porque fue ¿verdad? Descendiente de los que emigraron a Hawái a principios del siglo XX. Entonces, yo no dudo que esa promesa él la cumpliera. Y él se dio cuenta, después que estuvo en Ponce, ¿verdad? Recuperándose de la lesión que tuvo en la rodilla, él se dio cuenta que hacía falta una casa de hospedaje en Ponce, y él abrió una casa de hospedaje en Ponce. Pregunta Vilma Pérez, y se excusa por las muchas preguntas. ¿Acaso podría compartir el título del volumen de cartas y documentos recopilados por López Cantos? Se llama, es un título larguísimo, pero básicamente se le conoce como Historia y Poesía en la vida de Miguel Enríquez. Ya con eso, porque lo demás son muchos subtítulos. Uno de los subtítulos es Los papeles del rastro. Historia y poesía en la vida de Miguel Enríquez. Muchas gracias. El historiador lo que cuenta es que él encontró esos papeles en el rastro, y tiene toda una historia que al principio a mí me hizo dudar si esos documentos si era verdad o era una novela. Pero no, todo parece que es cierto por la forma como se redacta, el tipo de información que trae, que se corrobora, ¿verdad? Se contrasta con otros documentos. Así es que sí, parece que sí fue cierto que él encontró ese volumen en el rastro. En el rastro en Madrid, los que no conocen, es un mercado de pulgas. Y hace unos años, me imagino que todavía, pero por lo menos hace unos años, hace bastantes años, era un lugar donde uno encontraba muchísimos documentos amarrados, ¿no? Papeles. Y uno, pues, los que somos historiadores, pues buscábamos siempre a ver veíamos papeles así y de qué papeles eran. Así es que no me extraña. Y él narra que es así como él los encuentra. Pero se interesó mucho con Miguel Enríquez, pero lamentablemente nunca pudo llegar a trabajarlo como él quería. Fue José Luis González. Siempre estuvo atraído por la figura de Enríquez. Y quería hacer algo con eso, pero no, en eso se enfermó y ya no pudo seguir con sus planes. Muchas gracias. Si fuese posible, enviar una foto de la portada del libro y lo compartimos en nuestra página de Facebook para que las personas tengan esa información. Yo ahora no lo tengo conmigo porque no estoy en mi casa. Más adelante. Yo no soy ducha en Zoom. Aquí estoy aprovechando y quiero agradecer a mi amiga Teresa Tío, profesora, exdirectora del Instituto de Cultura puertorriqueña, que me tiene aquí de pupila en su casa, pasando esto por Zoom, porque yo no manejaba el programa. Y entonces estoy aquí con ella. Pero sí lo tengo y se lo puedo mandar a la fundación. Muchísimas gracias. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta en Facebook. Tampoco tenemos ninguna otra pregunta de las personas que nos acompañan en Zoom.
Así que deseamos darle las gracias, doctora, por haber presentado esta charla tan interesante sobre Miguel Enríquez y José Campeche, por haber aceptado nuestra invitación, a la doctora Tío por haberle brindado su casa para la conexión y el enlace con Zoom. Y estamos muy agradecidos. Esperamos que todas las personas que hayan participado de ellas la hayan disfrutado. Y tenemos un comentario adicional antes de irnos. El doctor López Canto indica que Enrique tenía amantes y que los comentarios dicen que la misa en la iglesia Santa Ana no empezaba hasta que él llegaba. Sí, una de las amantes, que se llamaba Anita, no recuerdo el apellido, pero el nombre era Anita, fue una de las amantes que él tuvo. Y sí, los principales de la ciudad, quejosos ante el rey, lo acusaban de que su poder era tanto que el párroco de Santa Ana no empezaba la misa hasta que llegaba Enríquez con su amante, que en este caso era mulata. Pero Enríquez tuvo varias amantes, entre ellas la viuda de un gobernador que llegó bastante maltrecho, parece que era, era mayor que su esposa. Llegó ya bastante mal de salud, murió a los pocos meses de llegar. Mientras tanto, Enrique se ocupó de la viuda, de la esposa, porque estaba el gobernante en mal estado. Y cuando él muere, Enrique le paga el entierro al gobernador y se queda con la viuda y le cría y educa a los hijos. Era un hombre también generoso. Él se ocupó de que por lo menos dos de sus hijas estudiaran. No sé cuántos hijos, no se sabe cuántos hijos exactamente tuvo, pero dos de sus hijas estudiaron y una fue, la que está con él hasta el final, fue monja carmelita. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por siempre acompañarnos. A usted, doctora, y también a la doctora Tío, como le indiqué anteriormente. Le esperamos el próximo jueves a todos con la charla sobre don Pablo Casals. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes.